Bueno, pues hemos tenido diferentes miembros de la Reserva Federal comentar sobre este famoso 2%. Nada más, el primero en hablar ha sido Harker. Harker nos ha dicho, nada más hemos tenido el dato publicado, ha dicho que, bueno, que a partir de ahora es momento de empezar a centrarse en subidas de 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? Subidas de 25 puntos básicos para los incrementos futuros. Eso ha sido muy positivo para el mercado, porque ya lo dijo ayer, acuérdense que ayer cogíamos y decíamos, Susan M. Collins nos ha dejado caer que lo ideal serían subidas de 25 puntos básicos si no hay nada fuera de lo común. Obviamente el dato de inflación ha salido en base a lo esperado, así que no hay nada fuera de lo común, por tanto, la teoría apunta a que van a ir a por esos 25 puntos básicos. Fíjense cómo es el caso que ayer la probabilidad de subir 25 puntos básicos para la reunión del 1 de febrero, que es la próxima reunión de la FED, era de un 75% aproximadamente. Fíjense, lo tengo aquí, 76,7%. En cambio, desde hoy, desde el dato de inflación que ha salido en base a lo esperado y después de lo que ha dicho Harker, que de hecho ha confirmado que lo peor de la inflación ya ha pasado, lo peor de la inflación ya ha pasado, nos ha dicho Harker, la probabilidad incrementa a 95,2 para 25 puntos básicos en febrero. Por tanto, el mercado ya está esperando 100%, casi cercano al 100%, nunca va a ser del 100%, pero casi cercano, que van a ser 25 puntos para la próxima reunión. Pero también hemos tenido a Bullard, y esta tarde ha aparecido Bullard, y dice, la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre parece ser más alta de lo esperado. Por tanto, nos está diciendo escenario posible de Goldilocks, ¿no? Eso es el mercado lo que está comprando desde el principio de año. No lo digo yo, lo dice el mercado rebotando todas las cíclicas. Habrá que ver si es un movimiento en falso o es un movimiento para continuar el año. Dice también que es difícil ver cómo aumentará el desempleo. ¿De acuerdo? El mercado laboral es fuerte. Dice también que espera que la inflación caiga al 2%. Nuestra política ha sido sólida. Aún así, también añade que incluso después del IPC de hoy, la inflación sigue siendo bastante alta. También hace referencia a esa década de 1970, porque claro, ahora nos tenemos que preguntar, el objetivo, no nos tenemos que preguntar tanto si la inflación va a caer, la inflación está cayendo. La inflación va a caer, ya está cayendo, falta shelter por desacelerar, hemos visto que posiblemente lo haga en los próximos meses y todavía contribuya más porque pesa un 33,3% en el CPI. Entonces, posiblemente la inflación siga esta tendencia. La pregunta que hay que hacerse es, ¿llegará al 2%? Ese es el objetivo de la Fed. ¿Por qué es el objetivo de la Fed? Porque no quieren repetir el error del pasado, no quieren repetir el error de la década de los 70 y de los 80, donde hubo un segundo shock de inflación por no reducir la inflación más del 5%. El CPI en el primer shock se mantuvo en el 5% y luego se volvió a dar un segundo shock donde incrementó porque no se consiguió llegar a ese 2% objetivo. Entonces dice, Bullard aún así dice que espera que la inflación caiga al 2%. Dice, nuestra política ha sido sólida. Y dice, para evitar que se repita lo de la década de 1970, la Fed debe mantener las tasas de interés lo suficientemente altas como para garantizar que la inflación baje. Por tanto, podemos esperar algo por encima del 5%, nos dice, que sería el nivel más bajo para limitar la inflación de manera creíble. De hecho, dice, mi preferencia es que si queremos superar el 5% deberíamos hacerlo lo antes posible. Por tanto, Bullard no está tan a favor de esos 25 puntos básicos. A Bullard le da un poco igual la magnitud de subidas. Dice que lo ideal sería llegar al 5%, mantener ahí, pero llegar lo antes posible. Dice también que quizás hay demasiado optimismo de que la inflación vaya a volver fácilmente al 2%. ¿No? Después de un buen dato tan bueno como se esperaba, pues es normal que el mercado diga, nada, en 2 meses estamos en el 2%. Pero dice Bullard que ojo porque hay bastante optimismo por ese 2% y que a lo mejor es un poquito más difícil. Llegar hasta el 5 puede ser fácil. Empezar a llegar hasta el 2 puede ser la parte más complicada, ¿no? Dice también que los datos de IPC de hoy han sido alentadores, que vamos en la dirección correcta y que la Fed tiene que continuar la política como lo ha señalado. Pero bueno, ya vemos que hay un cambio y ya Bullard no nos está diciendo tanto ese 7% del que habló hace un mes. Acuérdense esa presentación con la regla de Taylor, nos decía un 7%, sino que ahora empezamos a ver ese 5% también. Ya empieza a ser un 5%, lo que pasa que he mantenido durante más tiempo. Y ahora, pues por última hora, hemos tenido a Barkin.